Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y María Belén Aramburu obtuvo el premio Martín Fierro en 2012 en el rubro Labor Conducción Femenina por su tarea en este programa. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. Hoy vamos a hablar de temas económicos, inflación, dólar, crecimiento del Producto Bruto Interno también, bueno, y demás con especialistas que son un lujo tenerlos acá. ¿Qué tal, Lucy y Mateo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Fernanda Vallejos, Marcelo Ramal, buenas tardes a todos. Bueno, es tan difícil lograr consenso, digamos, sobre la misma pregunta, por ejemplo, respecto de la inflación y sus causas. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, Lucy? Y a mí me parece que la inflación, a ver, ¿viste cuando te dicen te sacaste todos los números para un premio? Sí. Hoy Argentina tiene todos los números para tener inflación. Ajá. ¿Y el premio cuál es? No, el premio ninguno. Por eso decía, en realidad el premio suele ser al revés, uno dice, tenés todos los números para que te peguen una piña, una cosa así. Bueno, Argentina tiene todas las condiciones para hoy tener inflación y eso es lo que estamos viendo. La buena noticia dentro de todo es que por ahora no ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Por ahora. Nunca sabe cuándo puede Uy, qué buen tema ese, crecimiento con inflación, para después lo dejamos. Fernanda, ¿el tema de la inflación, sus causas? Mira, la inflación es un fenómeno que no responde a una causa única y es bastante complejo de analizar. Nosotros creemos que uno de los componentes importantes que ayuda a entender la inflación en la Argentina tiene que ver con el extraordinario precio de los commodities, de los productos primarios que la Argentina exporta y que se trasladan a través del sector agroexportador a los precios domésticos de los alimentos. A mercado interno. Y por supuesto, la recuperación de la capacidad negociadora de los asalariados a partir de la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo, a partir de la recuperación de las paritarias, del salario mínimo vital y móvil. Eso opera como un mecanismo propagador porque los asalariados recomponen y recuperan su posición frente al incremento de los precios de los alimentos. Y para vos, luego, Marcelo, y luego, por supuesto, el accionar de los grupos monopólicos concentrados en sectores estratégicos de la economía que obtienen rentas extraordinarias a partir del incremento de los precios que no guarda ninguna relación con su estructura de costos. Bueno, eso también puede ser otro tema, ¿no? La concentración en la oferta. Para analizar, Marcelo. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que aumenta, qué es lo que se infla, ¿no? Inflación. Y esta es una inflación de beneficios. La remuneración de los títulos de la deuda pública argentina, las tasas de interés, los beneficios de los grandes monopolios alimentarios, todo esto aventajó muy claramente a los salarios. Por eso, por ejemplo, hoy en la Argentina ya está en discusión la necesidad de una reapertura de las negociaciones paritarias. Entonces, acá viene el problema de la orientación social de la inflación. Hoy la inflación en la Argentina lo que expresa es una transferencia de riqueza de los que trabajan a los especuladores financieros, los grandes monopolios industriales, y este es el proceso social que efectivamente se está operando, fuertemente alentado desde el Estado y desde el poder político. Bueno, también vamos a hablar de eso. Me gusta eso de lo que se infla. ¿Qué es lo que se infla? Los precios, ¿Los seguramente. precios de qué? El bolsillo también, pero no tanto, ¿no? Mucho menos. Esa es la discusión. Es Cada tema. año, ¿qué se infla más? ¿El bolsillo o los precios? Claro, está bueno. Y este año me parece que viene discutida la relación. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, las grandes preguntas de la economía argentina. En el debate social y político, los temas del bolsillo ocupan el centro de la escena y hoy nos metemos en las incógnitas sobre las que cuesta encontrar consensos. ¿Por qué hay inflación? ¿Bajó la pobreza en la última década? ¿La economía crece por la industria o por los recursos primarios? Lo analizaremos con especialistas de distintas miradas. Alto consumo, concentración de la oferta, un crecimiento del gasto público, que es lo que genera la inflación. A veces, por supuesto, es multicausal, ¿no? Esto no merece un análisis, digamos, de un punto estricto, y además también la incidencia de uno sobre otro. ¿Quiénes son nuestros invitados?
El primero de ellos es Lucio Di Matteo, es periodista, licenciado en comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Afirma la inflación tiene múltiples causas, pero podemos acordar en que el índice es mayor que el oficial. Bueno, sí, obviamente. Ya no es ni noticia eso, María Belén. Sí. Digo, ya es aburrido dar la inflación del INDEC. Digo, tampoco le creo a la inflación Congreso, ¿no? Digo, yo digo que hay una inflación de los oficialistas, que es la del IPC del INDEC, y una inflación de los opositores, que es la inflación Congreso, que, bueno, en realidad básicamente son diputados y senadores opositores, claro. ¿no? No sé, creo que ni una ni otra es verdad. Lo que sí es cierto que, bueno, cuando vos decías múltiples causas, por eso te decía, tenemos todos los números, tenemos crecimiento económico, tenemos lo positivo y lo negativo. Crecimiento económico positivo, expansión del salario también, suba del consumo también, sin duda son elementos positivos. Pero también tenemos elementos negativos que hacen a la inflación, por ejemplo, la concentración de la oferta, ¿no? Digo, a ver, según seas opositor oficialista, te vas a centrar más en unas razones en otras. Como a mí no me interesa pararme en ninguno de esos lados, creo que la inflación realmente tiene muchas causas. La discusión es, bueno, ¿hay otro modelo posible? Porque, por ejemplo, Brasil eligió crecer menos, con menos inflación, y sin embargo realizó un fenomenal proceso de inclusión social. Yo creo que los argentinos tenemos que discutir si esta alternativa es la única opción posible. Es interesante lo de Brasil también. Hubo una integración muy importante allí de lo económico y lo político también, ¿no es cierto? Sí. Comenzado por Lula da Silva, que pertenecía al Partido de los Trabajadores, pero fue muy inclusivo respecto también de otros partidos. Bueno, acá tenés una clase empresaria que es muy difícil. Bueno, después lo vamos a hablar. ¿Quién es nuestra próxima invitada? Me dejó ahí picando lo difícil, ¿no? Bueno, se trata de Fernanda Vallejos, es economista integrante de la Gran Macro, asesora de la Subsecretaría de Coordinación Económica del Ministerio de Economía. Afirma, la inflación se explica por las ganancias extraordinarias vía precio de los oligopolios. ¿Y no es algo que el Estado debería o podría llegar a controlar? Si fuese así. A ver, volviendo a la primera de las causas que mencionaba antes, que tiene que ver con la inflación importada, lo primero que hay que decir es que efectivamente el Estado intentó controlarla, incorporando además un elemento muy importante que es la estabilidad del precio de los alimentos a través de la propuesta de retenciones móviles que no se pudo aplicar. La 125. No, la 125, no obviamente por falta de voluntad de este gobierno, sino por falta de voluntad de muchos de los sectores opositores que hoy se rasgan las vestiduras hablando de inflación, lo cual parece por lo menos contradictorio. Controlar la concentración de la economía, bueno, no es algo que se pueda controlar, digamos, ¿no? Es una política de largo aliento y sin dudas este modelo económico tiende a eso. ¿Cómo? Bueno, a través del crecimiento, a través de la generación de nuevos actores. Si uno recuerda de dónde venimos a finales del 2001 y donde estamos ahora, la cantidad de firmas nuevas que se han abierto es impresionante, el crecimiento sobre todo de las pymes es impresionante. Eso contribuye, pero esto no es un proceso que uno lo resuelve en 2 o 3 años. Digo, es un proceso bien complejo. Por otra parte, un poco coincidiendo con algo que decía Marcelo y por supuesto... Después nos vamos a explayar más, porque ahora es la presentación. No, digo, a ver, porque sí, la inflación es una manifestación económica de un conflicto social. Yo ahí coincido. Acá hay una puja por el excedente económico de una economía que ha crecido a tasas impresionantes en los últimos años y donde efectivamente los sectores concentrados pujan por apropiarse de ese excedente. Claro, la redistribución de la riqueza, eso es un tema también. Sin embargo, si uno mira la distribución del ingreso, justo la semana pasada salió un informe del Banco Mundial, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en materia de igualdad, y esto es importante señalarlo. ¿Que por lo de la clase media decís? No, de la clase media y de las clases no, digo por el informe del populares. Banco Mundial de que en el 2003 había 9.300.000 y en el 2009 llegó a 18.600.000. Sí, mira, el ingreso medio del 10% más pobre de la población creció 550% del 2003 a la fecha. Y el ingreso medio de todos los sectores creció, pero de manera decreciente, ¿no? Bueno, ¿quién es nuestro próximo invitado para analizar este y otros temas? Es Marcelo Ramal, economista, dirigente del Partido Obrero, docente de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Quilmes. Afirma, esta es una inflación de beneficios empresarios. ¿Es una inflación planificada por alguien, por algunos entonces, por lo que manifiesta? No, yo no creo que se pueda hablar de planificación de la inflación, pero sí está completamente claro. ¿Como orquestado, dice Marcelo? Sí, que como Estado acá ha habido un proceso económico que ha alimentado esta situación inflacionaria. Quiero mencionar el problema de la deuda pública.
Se ha hablado mucho desde las usinas oficiales de esta cuestión del